Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavach y como cada semana los invitamos a participar de esta charla que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum. Bienvenido, Muki. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? ¿Se te pasó el frío? Podríamos llegar a decir que en el día que estamos manteniendo esta conversación hemos salido circunstancialmente de la ola polar. ¿Vos a dónde estás? Yo sigo en la ola de calor y 40 grados hoy acá sobre la costa en Francia, en Cap d'Agde. Sí, sí, Complicada, sí. ¿no? La ola de calor en Europa está muy, No, muy complicada. pero aparte un montón de humedad, muchísima Ujú. humedad, y a la noche no corre viento. Está challenging, como se dice en inglés. Sí, sí, Está challenging. desafiante. Sí, sí. Interesante, interesante Sí. descripción. Bueno, hablando de fenómenos desafiantes, me gusta mucho este tema que surgió conversar en el día de hoy, que es la fake news y el alcance de la fake news, el origen de la fake news y hasta dónde puede escalar una situación de fake news. ¿Cómo podríamos describir una fake news? Bueno, fake news, cuando uno se entera de algo que es incorrecto, hay dos posibilidades. Que sea un error, por un error de transcripción, ¿sí? Alguien quiere contarte algo que pasa en Pakistán y se equivoca y dice Irán, ¿sí? Esto puede pasar. Y está, por supuesto, lo que nosotros creemos que fake news, que es transgiversación, ¿cómo se siempre me cuesta todo. Tergiversación, sí, Eso, tergiversación. eso, de la verdad, ¿sí? De los hechos. Con una intención, depende para qué. Es decir, esto se usa en distintos ámbitos, pero eso, digamos, es fake news. ¿Hay un origen, hay una idea de cuál fue la primera fake news? ¿Cuál fue la primera situación de fake news? Bueno, se sabe, mirá, vos sabés que la Biblia, en el libro de Moisés, perdón, pero el último libro del Pentateuco, en Números, cuenta cómo Moisés, por supuesto todo esto no ocurrió, ¿sí? Moisés manda 12 espías para que le cuenten cómo es la tierra de Israel. Y de los 12, vuelven 10 diciendo que es un lugar terrible con monstruos, que no hay nada, te persiguen. Y 2 de ellos dicen, no, es una tierra que emana leche y miel. Me imagino que conoces la expresión. Y Ujú. era fake news lo que contaron los 10 espías, ¿sí? Sí. Es decir, es el primer fake news, yo te diría, que aparece en la Biblia. En el Imperio Romano hubo varios casos de fake news que utilizaron emperadores para conseguir cosas determinadas. Desde el momento que se vota, que empieza a haber voto y el voto empieza a ser anónimo, porque en Grecia el voto era personal, ¿sí? Estaba vos, se te veía la cara y ponías una piedra de un color o de otro y así votabas. Pero en Roma el voto ya empieza a ser más y más, en la República, ¿sí? Más y más anónimo, y con el anonimato, por supuesto, la influencia de las noticias son cada vez mayores, ¿sí? Está Ujú. claro que si yo vivo en un pueblo que somos 10 personas, es muy difícil inventarme fake news. Sí, Primero, claro. porque aunque si lo hace no se sostiene, pues el tipo queda mentiroso, es decir, pierde Ujú. totalmente la confianza. Entonces esto nace del anonimato. Yo te diría con las ciudades. Cuando aparecen las ciudades, pasamos del nonimato al anonimato, ¿sí? Y en el anonimato hay más lugar para fake news, porque no tenés ni cómo cotejarlo, y la gente no arriesga su nombre al hacerlo, ¿sí? Y Claro. esto en la Edad Media era muy común. Por ejemplo, entre los distintos aristócratas se contaban mentiras uno sobre el otro. Los judíos sufrieron fake news muchísimo durante toda la época del medioevo. Se los acusó de estar detrás de la peste negra, al punto que tuvo que intervenir el Papa para desmentirlo, ¿sí? Es decir, el fake news puede causar cientos de miles de muertos. Era grave fake news en esa época. Eh, y luego, por supuesto, de momento que aparece la imprenta, bueno, como dicen, el papel aguanta cualquier cosa, ¿no? Claro, 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 es verdad. Y con la llegada de las redes sociales, ahí toma otra clase de dimensión, la instalación de una Claro, fake news. claro, por supuesto, porque ¿cuál es el problema de las news? Vos cuando alguien te cuenta news, está basado en dos cosas: verosímil lo que te cuentan y verosímil la persona que lo cuenta, ¿sí? Ujú. Entonces, todos los cuentos sobre los mentirosos, el pastorcito mentirosos, etcétera, que son gente que se quema, por decirlo así, y cuando cuenta noticias, si cuenta mentiras,
termina como nadie le cree. En lo que pasó en las redes sociales es que alcanza con que una persona se crea la fake news para que cuando las empieza a distribuir, la gente que está acostumbrada con él confíe en su palabra. Porque hay una relación en las redes sociales, de hecho se llaman redes sociales. Ujú. Y esto tiene una influencia muy grande y es peligroso porque todo el mundo se lo pasa y es de persona de confianza a persona de confianza, ¿entendés? Se va haciendo una cadena de confianza en donde el fake news, estas noticias se mantienen hasta que o son desmentidas por los hechos Sí, o porque se convierten en no tener sentido. claro. Y escúchame, una fake news no es un error, digamos. Una fake news es algo buscado, es algo buscado específicamente, A, a- intencionalmente. a ver, toda religión es un fake news, ¿sí? Ujú. Vienen, te dice, este es el hijo de Dios, el otro dice que el otro dice que le habló con Dios, el otro dice de que, es decir, todos los cuentos que tienen que ver con la religión, la Biblia entera es fake Sí, news, ¿sí? Porque no, sí. es todo mentira. Entonces, los fake news no es algo... un fake news hay que dividirlo, yo diría, en dos, no en esos fake news que están con intención o cuál es la intención. Era si se puede sostener en el tiempo o no. Ese es el tema de las religiones, ¿sí? Ahí los fake Ujú. news. Y fíjate cómo se pasa de saber a creer. ¿Viste? La gente dice, yo creo en eso. No, yo sé. Sí, ¿Sí? Es creer. Y creer, ahí es donde se abre, ¿no? Ahí es la puerta por donde entran todos los fake news. claro, es verdad. ¿Es simple o hay una estrategia? ¿Es complejo determinar una fake news, instalar una fake news? Bueno, es que tienen que hacer, es todo un proceso, ¿sí? Es un proceso arquitectónico, yo te diría, hoy, ¿sí? Hoy la fake news, la gran usina de fake news, la más grande de todas es Rusia. Rusia tiene realmente, son los profesionales más grandes de fake news. A ver, si vos lees Russian Television, ¿sí? Russian Television tiene mezclado news, de hecho, a veces citan a una fuente más creíble como Reuters o a Associated Press, ¿sí? Algo Ujú. serio, el New York Times, Sí, y otras notas que son fake, que están contadas. Una de las más comunes de la última época es Rusia diciendo que Irán le dio una paliza a Israel y Estados Unidos y que Estados Unidos tenía miedo y que cosas que eran obviamente que no son, pero acá viene algo muy especial que es el sesgo de confirmación. Este es el problema más grande con la fake news. Es nuestro lugar más vulnerable. En su momento, un gran psicólogo que ganó además el premio Nobel, Kahneman decía de que tenemos sesgos, pero el sesgo más interesante es el sesgo de confirmación. ¿Qué es un sesgo de confirmación? Mi sesgo de confirmación hace que si alguien me cuenta algo que va acorde a mis ideas o a lo que yo espero, yo le creo. Es claro. automático. Ujú. Entonces se monta sobre el sesgo de confirmación, entre otras cosas, ¿sí? Lo más difícil es ir en contra del sesgo de confirmación, ¿sí? Es decir, contarme a mí algo que yo no quiero creer que es así. Entonces, el fake news, yo soy invulnerable a eso, fake news, pero por supuesto va a haber otro que se va a aprovechar de mi sesgo de confirmación y otro se va a aprovechar de otros. Pero en el armado de los fake news, se piensa, ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿A quién quiero llegar? ¿Cuánto tiempo tiene que sostenerse? ¿Qué material tengo que inventar para darle soporte a eso? ¿Qué línea argumental armo? ¿Sí? Y después, ¿por dónde la envío? ¿Cuáles son los sistemas? Utilizo las redes sociales, utilizo a veces políticos para contar fake news. Los rusos lo hicieron muchas veces. Aparece el ministro de Relaciones Exteriores y hace una declaración y vos le creés porque es el ministro de Relaciones Exteriores. Y el ministro de Relaciones Exteriores es tan adicto a fake news como el ministro de Propaganda, es lo mismo. Ujú. Goebbels tenía un sistema de publicidad en la Alemania nazi, él era el ministro de propaganda de Hitler, y de hecho hizo mucho de su trabajo, trabajó sobre eso, trabajaba sobre fake news. Durante la guerra, al final de la guerra, mentían mal, ¿sí? Es por ejemplo, para mantener alta la moral de la gente. No, estamos ganando. Perdón, Horacio, yo no sé cuán joven vos sos si vos pasaste la guerra de Malvinas. No, la Eh, recuerdo, justo cuando dijiste eso, recuerdo lo de Galtieri diciendo seguimos ganando. Estamos ganando. Estamos La ganando. revista Gente. Sí. Yo, mira, yo no vivía en la Argentina, yo vivía en Israel en esa época, ¿sí? Y yo me iba enterando de lo que me contaban las agencias noticiosas. Por supuesto, yo escuchaba la BBC y no parecía que estaba No, ganando claro, Argentina. claro. Pero podía uno pensar que la BBC también trata de mantener la moral, cosa que en el caso de la BBC no hizo falta, porque le fue tan mal a Argentina en Malvinas que no hacía falta. Eh, Ujú. pero, a ver, desde el momento que vos tenés una teocracia como Irán,
donde ya la teocracia misma es fake news, de ahí en más pasar a decir fake news. Es muy fácil. En la Guerra de los 6 días, que fue una guerra muy famosa en el año 67, donde Israel en 6 días derrotó a Egipto, a Jordania y a Siria, los egipcios decían que estaban cerca de Tel Aviv, cuando ya habían perdido el canal de Suez, para que se ubica en la geografía, ¿sí? Tel Aviv está muy lejos del canal de Suez. Es decir, esto se hace permanentemente, por ejemplo, para cuidar la moral de los soldados, para que la gente no se desmoralice, porque hay una teoría que yo no sé si está demostrada, que soldados con baja moral son peores soldados. Yo no estoy nada convencido que esto sea verdad, pero supongo que se trabaja sobre eso. Y esto estamos hablando de fake news militares o geopolíticamente armados, ¿sí? Ujú. Los fake news llegan a muchas otras áreas. Claro. Y escúchame, ¿la fake news sale en forma orgánica, en forma natural, o hay verdaderas empresas que así como en su momento organizaban una campaña publicitaria o una campaña de marketing, de esa misma forma se organizan las fake news? Sí, 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 sí. Esto hoy está bien armado. Los rusos, como te repito, son muy buenos. Los chinos, en los últimos 3 o 4 años, son una fábrica de fake news. Y acá esto tiene que ver, la palabra central es verosímil. Verosímil no es verdad. Verosímil es que se puede creer que es verdad, ¿sí? Los rusos saben los límites de la verosimilitud. La conocen muy bien y los chinos no. Entonces los chinos empezaron a mandarse cosas imposibles que contaban sobre la inteligencia artificial de ellos, sobre el Ujú. poderío militar de ellos, sobre un montón de otras cosas. Y ellos tienen dos metas. La primera es adentro, ¿sí? De China, para los chinos, ¿sí? Y después está para afuera. Y los chinos muchos no entienden del tema y pasaron bastante papelones los chinos y lo van a seguir pasando. Los rusos son mucho mejores en esto, muchísimo mejores en esto. Las democracias tienen un problema muy serio, las democracias liberales. Me refiero a Estados Unidos, me refiero, por supuesto, a Europa Occidental, me refiero a la mayoría de Sudamérica, y es que siempre va a venir alguien a revisarte, ¿entendés? Entonces, es difícil sostener fake news en un sistema de prensa libre. Eso no quiere decir que no haya, ¿sí? Por supuesto Ujú, que la hay, lo claro. hay siempre, pero sí. Sí. Ok, y a ver, recién dabas un clarísimo ejemplo de una fake news en uso militar o geopolítico. Estoy pensando en los riesgos que conllevan, porque por lo general cuando uno habla de fake news o en el medio que nosotros nos movemos es fake news, intentaron inventar una declaración, quisieron perjudicar a una persona, es casi una cuestión personal, pero con el grado de velocidad en el que transitan la información, una fake news te puede hacer quebrar una empresa en minutos. No sé si en minutos, Horacio, en general una buena empresa, sí, Sí, hay algunas empresas que no necesitan fake news para quebrar, ¿no? sí, Eh, claro. pero es más, probablemente no hayan sido fakes y quebró tan rápido. Sí, sí, claro, lo que pasa es que en la bolsa, vos imaginate alguien A eso dice, iba, claro. un juez, no de Estados Unidos, donde es muy fácil enseguida saber, un juez no sé, en Australia acaba de sacar un veredicto que Google es un monopolio y no puede trabajar en Australia. La acción se va a caer hasta que alguien Claro, coteje esto. claro. Mientras tanto, alguien vendió y perdió y alguien compró y ganó. Ujú. Esto ocurre todo el Todo el tiempo. tiempo. Todo el tiempo. Hay también, a veces la creación, porque hay que explicar, se pueden crear fake y se pueden crear no fake. Un ejemplo muy bueno, hace 30 años, 40 años, creo que 35, hace 35 años hubo un episodio en Estados Unidos en donde agarraron las pastillas de Tylenol, ¿sí? Alguien les puso adentro cianuro. La gente tomó Tylenol y se murió. Por supuesto que inmediatamente cuando se supo, Tylenol, las pastillas nadie la compró nadie más, te imaginas, todo el mundo, Sí. nadie sabía cuál tenía y cuál no. Pero además, la acción se derrumbó. Y como la acción se derrumbó, alguien ganó mucha plata. Y probablemente alguien lo hizo hecho a propósito. ¿Es Ujú, fake the news? Y yo diría que sí, porque claramente no le puso a todos los Tylenol. Porque es algo que le ponga en 3 negocios en Estados Unidos y nadie sepa cuáles son. ujú. Es decir, no tiene que ser fake fake, ¿sí? Claro. Alcanza como que el alcance sea fake. Y después te recuerdo que los medios viven de la excepción. Es decir, para que un medio, alguien le lea la noticia tiene que ser excepcional, por algún motivo. O es sorprendente, o no hay noticias como esas. Son las noticias que más se leen. Un fake news trabaja sobre eso también. Y entonces aprovecha. Y la tentación de algunos medios es de publicarlo. Ujú.
Es más, durante la guerra de Israel con Hamas, el sistema directamente de Gaza, del Hamas, era decir, somos el Ministerio de Salud. No tienen Ministerio de Salud, es una historia, una mentira grande como una casa. No hay Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud dice que murieron 20.000 chicos en un bombardeo. Esto al principio se los agarró, después ya fue más difícil. Y la gente se engancha con eso. Y después eso queda. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el problema del fake news también? Que hoy se usa archivos. Claro, Bueno, claro, bueno, y algo de la en inteligencia Google artificial, queda. ella empieza a pasear Claro, por todos lados y no sabe distinguir si fue fake. No hablo de hoy, ¿sí? Algo que claro, pasó claro, hace 6 claro. meses. Ujú, claro. Es decir, tienen cadencia, esto es un problema importante. Ujú. ¿Y hay mecanismos de defensa con respecto a los fake news? Ja. A nivel personal, yo qué sé, sentido común, Sentido común. No, pero cotejar. a nivel internacional, digamos, de qué manera se puede Hay, limitar el daño pensando en esto, ¿no? Estructuras dedicadas a la generación y la instalación de esta clase de noticias, si hay enfrente una estructura dedicada a la desactivación de estas sí, noticias. existe la estructura y no funciona bien. Claro, Ahora, con la inteligencia artificial empezó a funcionar bien. Porque ¿qué hace la inteligencia artificial? Agarra cualquier news, inmediatamente la claro, coteja. ¿Sí? exacto. Y entonces, ¿qué hacía algunos que contaban lo que pasaba en Gaza? Decía, según el Ministerio de Salud de Gaza de Hamas, Ujú, ABCD. Y vos ya sabés que la fuente no es confiable. Vos sabés que la fuente no es confiable. Entonces, eso ya te da y está el que no lo publica y está el que quiere vender, así que lo publica y después abajo pone, bueno, esto según el Ministerio de Salud. Yo lo vi, la BBC lo hizo, Reuters lo hizo, Associated Press lo hizo, lo hacían para vender, por supuesto, ¿sí? Estoy hablando de medios internacionales conocidos. CNN ujú. lo hizo, ABC americana lo hizo, a Trump lo llenaron de fake news en el primer mandato. ¿Te acuerdas que decían que Rusia le había hecho ganar las elecciones? Sí, 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 claro. Después se demostró que era todo mentira. Pero ese es el tema. Y después, la gente no tiene memoria que le pone un pin a cada memoria que tiene. Sí, ¿no te acordás que Trump y los rusos están en el coso porque Rusia le hizo ganar las elecciones? Es decir, eso queda. El problema es ese. Y ahora, como vos decís, ¿cuál es la defensa? La defensa es de la inteligencia artificial, por un lado, pero eventualmente todas nuestras noticias van a pasar por un solo lugar, que es un agente. Es decir, la inteligencia artificial hecha persona, por llamarla de alguna forma, la cual vos vas a recibir las noticias y vas a conseguir que todo lo que se haga lo vas a hacer vía él. Y ya ahí va a haber mucho trabajo para evitar de que pase fake news y creo que se les va a complicar mucho a los fake news. Mira, vos tenías un sistema para el cual vos querías vender algo y había un experto en search, en búsqueda en Google, que te decía cómo tenías que poner las cosas para que aparezca antes lo que vos publicitabas. Sos carpintero, ¿sí? Tu carpintería, la primera. Entonces se llamaba SEO. Ahora hay lo mismo con la inteligencia artificial. Es decir, hay hacks, no quiero decir hack, ¿sí? Pero hay algo así como hacks, como atajos, para llegar a la inteligencia artificial. Pero una vez más, la inteligencia artificial coteja. Y yo te diría que cotejando lo suficiente, probablemente las chances de que las fake news tengan influencia va a ser poco. Y una buena pregunta es si las fake news realmente hacen ganar elecciones. En Rumania fue elegido un presidente o candidato a presidente y se lo anuló la Suprema Corte porque dijo de que había mucho TikTok con fake news. Y lo volvieron a hacer las elecciones y bueno, y ahora perdió el candidato. Pero en otros países, durante las elecciones, corren fake news. Milei recibió fake news. ¿Te acordás? Las relaciones con la hermana, con los perros, Ujú. cosas que se dijeron terribles de él. Y eran fake news. Y aprovecha también eso, que nadie sabe, ¿no? Si alguien dice, che, Muki anda por ahí, no sabemos lo que hace. Es decir, si la persona no es una persona totalmente pública, 100% público, no sé, un artista de novela quizás, pero en cuanto la persona quiere conservar algo privado, ese lugar es muy vulnerable para fake news. Ujú, claro, claro. O sea, casi casi que estoy pensando en así como durante muchos años y en algunas computadoras lo seguimos teniendo, tenemos un antivirus, ahora va a haber alguna cuestión así vinculada al anti-fake news. Va a haber algún dispositivo, va a haber algún software que va a filtrar lo que es verdad y lo que es mentira. Yo te diría que hubiera sido así si hubiéramos continuado con un sistema de tecnología dispersa. Ajá, Toda la tecnología ahora se concentra, converge en la inteligencia artificial. Así que claro. esto no va a ser parte de la inteligencia artificial y vos no te vas a enterar.
No, y bueno, y la inteligencia artificial se está usando también para fake news, para generar fake news, porque por un Sí, lado vos decís, te la sí. identifica, pero ¿te la Po- genera? Por supuesto, porque utiliza también sabe estadísticamente qué anduvo, qué no anduvo, cuándo anduvo, cómo, con quién anduvo. Claro que sí. La Y es hace más más, puede hasta eficiente. personalizarla, ¿eh? Sí, Mira. sí, sí. No, la inteligencia artificial sirve por supuesto, para hacer eficiente cualquier cosa. Desde salvar, mejorar las chances en un trasplante a cómo asaltar un banco y volar la caja fuerte. Es agnóstica, Claro, no no tiene una tiene, posición real no tomada, tiene ¿sí? moral, claro. No, y si la tiene es fake, esa sí que es fake. Se la pusieron los programadores y es cualquier cosa, ¿viste? Y lo ves que a veces cuando te contesta cosas, vos decís, Claro, ¿qué me está dando a mí lecciones de moral? claro. Pero sí, sí, pero no es una moralina, no es moral. Mira, mira. Y escúchame, y se utiliza para, pues, digamos, para, evidentemente, para derrocar, para manipular. eh, ¿Hay gobiernos que usan estas estrategias también para tranquilizar, para calmar a su población? Sí, 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 claro que sí. Sí, por supuesto. Lo vimos al principio de la pandemia. Ah, Eh, claro. a ver, Ginés García, Sí, el sí, sí. ex Decir ministro que del teníamos todo bajo control fue una de las principales fake news de la ¿Cómo? Que pandemia. no va a llegar. No Que va a no va a llegar, llegar. Vos claro. sabés que el virus tiene que tomarse aerolíneas argentinas y ellos le prohibieron la entrada. No sé qué inventos se inventaron. Por supuesto que los que entendíamos del tema no nos agarramos de la cabeza de lo que él decía. Pero fíjate, otra vez, tenés el sesgo de confirmación. ¿Vos qué querés? ¿Creer que va a llegar la pandemia o no va a llegar? Vos querés que no Claro. llegue. Sí, obvio. Y si alguien te lo cuenta y el señor tiene corbata, porque viste, en la Argentina todos usan saco y Si corbata, a mí tiene siempre. corbata, claro. Si tiene Tiene corbata corbata, y habla de corrido, Claro, el primer tipo que no lo hizo, Milei, ¿sí? Milei desapareció la corbata, como apareció a veces con corbata, pero apareció sin corbata. La credibilidad viene de algún lado. Si alguien te dice, y esto es importante, si alguien te dice, va a pasar esto, pasa, segundo, va a pasar esto, pasa, a la tercera que él te dice que cree que va a pasar, vos ya le diste crédito, y acá tiene que ver crédito como plata, pero crédito de la palabra creer. Vos le creés a la persona. Y como le crees a la persona, todo lo que viene de esa persona vas a tender a aceptar. Y la persona, como la persona no quiere después que perder esa fama, es una buena motivación de contar la verdad, o más o menos la verdad, ¿sí? Una verdad defendible. Hay un concepto que es deniability en inglés, que se dice, que es que yo pueda negarlo, que yo pueda decir que no ok. lo dije, o que no puede. Ese tipo de estrategias hay. Y sí, claro que hay a favor, por llamémoslo de alguna forma, y es para calmar a la gente. ¿Lo ves en todas las películas de ciencia ficción cuando se acerca un asteroide que empiezan a contar historias? Sí. Que al público, para que no entre en pánico, y yo, no, porque va a cambiar mucho si va a entrar en pánico 10 días antes de la destrucción de la Tierra o después, ¿sí? Ujú, sí. O antes. Pero eso es lo que lo vemos. La mentira piadosa. Tenés que la palabra la tenés en todos lados, ¿sí? La esperanza. El concepto de esperanza es fake news. Siempre fake news. Toda esperanza es Bueno, fake news. pero escúchame, hablando de creer, la religión puede ser considerada una fake news. Todas las Lo religiones dije. pueden ser consideradas fake Dios, news. la existencia de Dios es fake news. Por supuesto que es fake news. Pero por supuesto, si alguien cree, no es que sabe, cree, ¿sí? Ujú. Acá se apareció una nueva forma de conocer. Una era saber. Creer es una forma de conocer, pero del sentimiento, no de la cabeza. Y ese creer te mantiene a vos en una determinada posición, aunque obviamente desde el punto de vista del sentido común, lo que te están diciendo es mentira. Pero vos, uno, querés que sea verdad, ¿sí? Y dos, hay mucha gente como vos que cree como vos. En general, las Ujú. religiones es una cuestión de popularidad también, ¿sí? Escúchame, todo el mundo si vos vas en la Argentina, las iglesias, está todo el mundo, los católicos están todos en la iglesia, que es un porcentaje importante de la población. Eso también funciona. No como una mayoría de votos, sino como una mayoría, bueno, debe ser verdad. Estas son las formas que tenemos nosotros de cotejar si lo que escuchamos es verdad o no es verdad, de quién viene, quién más cree en eso, hace cuánto tiempo que eso está y nadie, y se mantiene, ¿sí? Y claramente las religiones tienen 2000 años, 1500 la más chiquita que es el Islam, pero todas 2500 años, religiones que aguantaron tanto, y dice, bueno, mira, si durante 2500 años nadie discutió eso, ¿por qué lo voy a discutir yo? Y además Ujú. hay que querer hacerlo. Hay Claro. que, hay que tener un amor, filosofía, amor por el conocimiento.
¿sí? Y yo te diría que en general lo que la gente quiere es no sufrir, y si no sufrir implica mentirse, bueno, mentira, está todo bien. No, claro. No, pero en este escenario que estás planteando, digamos, no hay territorio más fértil que para el de la fake news, todo lo que estás contando, la necesidad de creer, porque básicamente el éxito o no de una fake news es qué tanto te creen en el momento de recibirla. Claro, lo que pasa es que news tiene una importancia en la vida muy grande, porque si yo sé algo, puedo prevenirme contra eso que yo sé, o esa información que me sirve luego para poder prevenirme, ¿sí? Entonces, yo necesito news. News es algo bueno, en general, Claro, la noticia es algo claro. bueno. Por Sí, supuesto, sí, la sí. pregunta es, ¿qué importa si Pakistán y India se agarraron a patadas y ya no están más a patadas y vos te enteraste? ¿Y qué cambió? Nada. Ujú. Pero en general vos recibís las noticias, o te interesan o son de tu interés, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, y ahora son de tu interés porque tiene que ver con lo que vos... Y ahora, claro, fake news se mete ahí, se mete adentro en la necesidad de saber. Hay gente que no lee el diario. Yo conozco gente, ya hoy menores de 30 años, que no escucha noticias del todo. Nada, no les importa nada. Solamente quiere saber si el vecino de al lado está registrado como pedófilo, o si el carnicero tiene aguja al 20% de descuento. Esas son las noticias, ¿sí? Y acuérdate que la parte económica puede ser también dirigida, como por ejemplo Apple. Apple vendió un teléfono, el 15 y el 16, vamos a hacer Apple Intelligence, van a tener inteligencia artificial, y la gente no tiene nada. Le creyeron. La gente fue, gastó 1.500, $2.000 en un aparato que al final no hace lo que le prometieron que va a hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué es Apple? ¿Por qué? Porque Apple es una compañía grande y yo le creo. ¿Sí? Si Claro. te lo hubiera dicho... De hecho, cuando alguna de estas compañías chinas se mandan a alguna de ellas, se les nota. Uno Ujú. se va dando cuenta que lo que dicen es mentira. Claro. Es esto, ¿sí? Nosotros tenemos algunas defensas, pero como vos decís, tenemos, de momento que vos crees, de momento que hay un creer, ya está, esa parte ya, ahí no tenés con qué pelear. Y estoy pensando en esta posibilidad no solamente de instalar una mentira, sino de instalar un tema en agenda que por ahí no estaba, un candidato, una discusión, una pelea, un potencial conflicto que no existe. Mira, no hay Eso todo pruebas que fake esto, news. que esto funciona, pero que Ajá, lo intentan, no tengo duda. mira, Es muy barato hacer fake news. Es muy barato, la verdad que es muy barato. No tenés que tener una agencia de noticias. Vos no tenés que tener un sí. corresponsal en Buenos Aires para hacer fake news. Vos No, podés, claro. podés estar encerrado en un baño en Ugadugu, en Burkina Faso, en la mitad de África, y podés hacer fake news. Es decir, es mucho más barato fake news que, no, que la verdadera. No, y estoy pensando, bueno, a ver, recién yo te pregunté, ¿no? Hay situaciones de fake news, vos me dijiste, mira, la pandemia fue una fake news, el tema de cómo comunicaban la guerra de Malvinas, en cierta forma fue una de las primeras fake news. A nivel internacional, ¿cuáles fueron así como las instalaciones más evidentes de una fake news o la estrategia de instalar una fake news a grandísima escala? Yo te diría que los primeros que lo lograron hacer bien fue Goebbels en la Alemania nazi. Sí. Él inventó mucho de la forma de comunicar que se sigue usando hoy, ¿eh? No, yo entiendo que era un nazi, pero eso no quiere decir que no entendía lo que estaba haciendo. Ujú. De ahí en más, los rusos, los soviéticos, ya venían, el comunismo ya venía con esa historia, pero después de la Segunda Guerra Mundial se agudizó muchísimo. Hay un libro que yo recomiendo mucho, mucho, mucho leer, que se llama 1984 de Orwell. De Orwell, sí. Orwell, un escritor británico. 1984, está escrito en 1948, por eso se llama 1984, habla de un mundo en 1984, que por supuesto no ocurrió, en donde ocurren muchas cosas, pero que básicamente hay tres países, son solamente tres países en el mundo, y que van cambiando las alianzas. Y cuando un país cambia la alianza con el otro, va a los archivos y cambia para atrás todas las noticias. Stalin lo hizo, Stalin lo hizo con las fotos. Él iba eliminando enemigos, lo que él consideraba enemigos, los Ujú. liquidaba, y que estaban en la foto con él. Y después se agarraban y los sacaban de la foto. Esto es fake news. Es decir, Claro. es exactamente el mismo procedimiento. Los comunistas son expertos en el tema, especialmente los comunistas soviéticos, y los rusos son sus herederos, pero los chinos, los vietnamitas, todas las dictaduras trabajan con el concepto de fake news. Algunas más, otras menos, ¿sí? Dependiendo de la dictadura. Corea del Norte, yo te diría que no hay fake news, porque todos los news Todo. son, No hay son, real son- news, claro, no hay real claro, news. cuando son fake, cuando todas son fake, ninguna es fake. Ya Claro. está, es la única que hay.
Y del lado de, entre comillas, del lado de los buenos, Estados Unidos, porque estamos hablando de Rusia, China, como potenciales generadores de fake news. Del lado de Estados Unidos, ¿son generadores de fake news cuando les conviene? Bueno, sin entrar entre buenos y malos, el tema es, que te dije, en una democracia es mucho más difícil sostener fake news. Mucho más difícil. Porque hay prensa y una de las cosas que la prensa logra atraer la atención es cuando descubren fake news. Ujú. Es muy común eso. Entonces, cuando descubren fake news, bueno, viste, la gente se sienta a leer, ¿sí? Claro. Ahora en España el PSOE se dedica a los fake news hace rato, Ujú. pero viste, tiene la prensa encima, la prensa de centro, la prensa de derecha, la prensa extranjera, que los va Claro. desarmando, y vos vas viendo fake news y luego la desmentida, fake news y después la desmentida. España está pasando por un proceso donde se utiliza mucho el partido, especialmente el PSOE, mucho de los fake news, ¿sí? Mucho, mucho. Impactante. Y esto recién empieza, evidentemente. Esto recién empieza, pero esto se termina. Como yo te ¿Cuándo? dije. Y cuando todos utilicemos, en vez del teléfono iPhone con todos los apps que tiene, Sí. cuando utilicemos el agente, el teléfono no va a tener más apps. Se termina. El teléfono va a El tener agente va a terminar con todo esto. todo, todo. Porque aparte tus decisiones son cada vez más alejadas. Vos no vas a decidir, ¿sabés qué? Me enteré que hay chicas muy lindas, porque salieron un fake news, en esta isla de Grecia. Entonces yo voy a esa isla. Cuando yo no tome esa decisión por eso, porque la noticia no va a ser relevante, yo le voy a decir, mira, quiero ir a un lugar donde pueda veranear y que se tengan lindas playas, que la gente sea agradable y que no sea muy caro. Y la gente va a hacer todo, y cuando vayas a leer, escuchar lo de las noticias de ese tipo, las va a descartar. Ujú. Y vos vas a terminar yendo y vos no vas a decidir. El problema de fake news es relevante solamente si vos tenés algún poder de decisión. Si vos estás en coma, no importa fake news, ¿sí? Está claro. Es Claro. decir, nosotros vivimos prácticamente todos en coma porque prácticamente no decidimos nada, pero vas al Ujú. supermercado y decidís comprar una cosa y no la otra. Todo ese acto que haces hoy desaparece, porque lo va a hacer la gente va a comprar en el supermercado, el agente se va a ocupar de lo que tenés en la heladera, el agente se va a ocupar de todo, incluso va a decidir qué heladera tenés, qué auto tenés, Ujú. y eventualmente quién va a ser tu pareja. ¿Y, Todo va a y, pasar y por ahí. cómo, y cómo, y quién me va a dar la garantía de que la gente no me miente? Eh, Mira, una vez más, es como, va a ser de una gran compañía la gente, ¿sí? Ujú. Las compañías chiquitas van a ir desapareciendo, van Sí. a tener, las grandes se las van a comer. Y Sí. bueno, y cuando Google te diga, mira, mi agente es así, es más, quizás va a haber test que le puedas hacer para ver si te miente o no. Eso es Mira, otra. Te va a hacer un tercer agente y va a decir, claro. dame a mí una lista de preguntas para ver si mi agente me miente. También. Sí. Me imagino que va a ser así. Hoy yo cotejo dos inteligencias artificiales siempre, una con la otra. Siempre. No hago Ujú. nada con una sola. ¿Por qué? Porque chequeo una a la otra. Las agarro, llamarlo mintiendo. Dar bien exactitudes, poco. Sí. 2, 3%, pero pasa. Y Mira, otra vez, imagínate que 2, 3% de las cosas te mintió tu agente. Y sí. mucho mejor que hoy. No, Si hoy por no sabes, supuesto. hoy no tenés los elementos para decidir. Es verdad, es verdad. Es interesante. Buki, siempre es interesante conversar con vos. Para la gente que tiene ganas de escuchar las otras charlas que mantiene Buki, les recomiendo la que mantiene semana a semana con Claudio Suchovicki, que se llama Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras y cuyos capítulos se estrenan todos los días viernes, bien tempranito a la mañana. Nosotros los esperamos en el próximo capítulo, la semana que viene. Que tengas una gran semana, Muki. Un abrazo grande y abrigate. Sí, y vos, ponete protector solar e Sí, hidratate. pero yo soy medio negro, así que yo necesito menos protector solar, pero hidratarme sí, 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 mucho. Muy Toma mucho bien. agua. Muchas Un gracias. abrazo. Buena semana, Muki. Esto fue El Observador Internacional con Muki Tenenbaum. Mi nombre es Horacio Cavac. Gracias por compartir esta conversación. Los esperamos en el próximo episodio.